El Nuevo Testamento establece la necesidad del dominio propio bajo diversas figuras. Vamos a hablar acerca del dominio propio ilustrado bajo varias figuras. En primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 25, el apóstol Pablo lo ilustra bajo la figura de una competición atlética. Todo aquel, dice, que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, los cristianos, una incorruptible. La autodisciplina es importantísima para los atletas que son habilidosos. Y aún es más importante para los cristianos, la autodisciplina. Tal como los atletas bien entrenados y estrictamente disciplinados, el pueblo de Dios debe despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia, y debemos de aprender a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, como lo dice el escritor de Hebreos capítulo 12. Si usted va a Gálatas capítulo 5, verso 24, el apóstol Pablo ilustra el dominio propio bajo la figura de una crucifixión. Él dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora bien, crucificar la carne es simple y sencillamente hacer morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto está en Colosenses capítulo 3, verso 5. Así que si nosotros crucificamos la carne, vamos a darnos cuenta que las cosas que son malas, que son pecado, que van en contra de la voluntad de Dios y que no tienen nada que ver con el carácter cristiano, tenemos que apartarnos de esas cosas porque hemos crucificado la carne. Estamos practicando el dominio propio. La autocrucifixión es la rendición incondicional de la voluntad humana, la regulación correcta de los afectos y la completa sujeción de los apetitos carnales, ya sea que el deseo sea fuerte, quizá por la bebida, las compañías impías, el disfrute ilegítimo del sexo, las revistas ilícitas o los deseos desordenados por pasiones materiales. Todo esto son cosas que deberían de ser crucificadas. La tendencia, estimados oyentes, hacia los excesos en la vida pasada debería también de ser algo que debería de ser crucificado. En Mateo capítulo 5, del verso 29 hacia el verso 30, Jesús ilustra la necesidad de una rígida autodisciplina bajo la figura de una cirugía. Vea lo que dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, dice Jesús, al infierno. Así que la autodisciplina está figurada aquí como decir en una cirugía. Es verdad que Jesús no está ordenando aquí una cirugía literal, porque si esto fuese así, esto transformaría a la humanidad en ciegos, discapacitados, monstruos físicos, sordos, mudos, ciegos, mutilados. El pecado no mora en la voluntad simplemente, estimados oyentes, de los ojos. No mora en el brazo, el pecado no mora en la pierna, el pecado no mora en un ojo. El pecado mora en la voluntad del hombre. El hombre pudiera pecar, aunque tuviese ambos de sus ojos, y también pudiese pecar si solo tuviese un ojo. El hombre puede pecar si tiene dos brazos, dos piernas, o también puede desear el pecado si tiene una pierna o un brazo. Los miembros físicos del cuerpo, tales como los ojos y los brazos, son meros instrumentos por los cuales los hombres llevan a cabo el pecado. Romanos capítulo 6. Los instrumentos del cuerpo son utilizados para dar a luz y hacer realidad el pecado que está dentro de la esencia pura del ser humano.
Jesús está simplemente enseñando a los hombres y mujeres que ellos deben controlarse a sí mismos de manera que todas las cosas que les causen tropezar y pecar debieran ser removidas, sin importar cuán preciosas puedan parecer o cuán dolorosas sean, separándolas de ellos. Es una pequeña maravilla que Félix, un hombre de deseos desenfrenados, quien con toda clase de crueldad, lujurias, quien ejerció la autoridad de rey con el temperamento de un esclavo, debiera haberse horrorizado en la presencia de un predicador cuyo sermón consistió de acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. En Hechos capítulo 24, verso 25. Muchos cristianos de mentalidad mundana, estimados oyentes, despiertan bruscamente a la realidad que ellos no pueden traer a la iglesia, al mundo, sobre sus espaldas. Dominados como Félix por deseos y ambiciones mundanas, deliberadamente sofocan el fuego encendido sobre la conciencia despertada por su conocimiento recién adquirido y se sumergen precipitadamente de nuevo en la aprobación del mundo. Los hombres sin el dominio propio son semejantes a automóviles sin frenos o aviones sin instrumentos. Si el dominio propio no está en el carácter de una persona, créame, tiene serios problemas. Y estos serios problemas podrán ser reflejados dentro de sus hogares, sus familias, cualquiera que sean, sus amistades, sus lugares de trabajo. Si no tienen dominio propio, se convierten en un problema para sí mismos. Por eso es que es necesario practicar el dominio propio. Hagámoslo. Y se dará cuenta cómo todo esto se vuelve una costumbre y se vuelve un atributo en el carácter del ser humano, especialmente en el carácter del cristiano.